El invierno había llegado temprano ese año, más temprano de lo que nadie en el bosque podía recordar. Los copos de nieve comenzaron a caer cuando las hojas aún teñían los árboles de tonos dorados. Tobías, un anciano oso acostumbrado a los ritmos del bosque, no había tenido tiempo suficiente para prepararse. Su cueva, que solía estar llena de provisiones cuidadosamente recolectadas, ahora parecía un lugar vacío y frío. Con su pata delantera lastimada tras un accidente reciente, Tobías había perdido valiosas semanas de otoño, incapaz de recolectar lo suficiente para pasar el invierno. Ahora, con el hambre rugiéndole en el estómago, se veía obligado a salir todos los días, rastreando el bosque en busca de las pocas bayas que quedaban bajo el manto de nieve. Cada paso era un recordatorio de su debilidad. La nieve, más profunda de lo habitual, dificultaba su andar, y el dolor constante en su pata herida hacía que cualquier esfuerzo fuera agotador. Sin embargo, Tobías no se permitía descansar. «No puedo detenerme ahora», murmuraba para sí mismo con voz ronca, mientras olfateaba el aire en busca del dulce aroma de las bayas. Los arbustos que alguna vez habían estado llenos de frutos ahora solo ofrecían ramas desnudas y congeladas. De vez en cuando, encontraba un puñado de bayas ocultas bajo la nieve, pero estas apenas eran suficientes para calmar su hambre. A pesar de ello, Tobías seguía buscando con desesperación, arañando la nieve con su pata sana y hundiendo el hocico en el suelo helado. Con cada búsqueda fallida, la frustración de Tobías crecía. En un arranque de ira, golpeó un arbusto con su pata buena, haciendo que las ramas crujieran y un par de bayas cayeran al suelo. Se inclinó con dificultad, recogiendo los pequeños frutos uno por uno con sus torpes garras. «Esto no es suficiente», gruñó entre dientes, pero sabía que no podía rendirse. El aire helado se arremolinaba en torno a Tobías mientras avanzaba lentamente entre los árboles cubiertos de escarcha. Sus pasos pesados dejaban profundas marcas en la nieve y cada vez sentía más el peso del invierno en su cuerpo. Se detuvo un momento, inclinando la cabeza hacia el suelo, intentando recuperar el aliento, cuando un movimiento en el borde de su visión captó su atención. Levantó la cabeza con esfuerzo y vio, a lo lejos, a dos figuras que se acercaban con cuidado. Una liebre de pelaje silvestre, con tonos marrones y grises que se mezclaban perfectamente con el entorno invernal, avanzaba con ligereza entre la nieve. Junto a ella, un venado imponente caminaba con pasos firmes, su porte reflejando una serenidad y nobleza propias de quien parece cargar con la sabiduría del bosque. Mila, la liebre, llevaba en sus patas un montón de bayas frescas que había recogido junto con Kael, el venado. Este caminaba con tranquilidad, vigilando de vez en cuando el entorno en busca de señales de peligro. Al llegar frente a Tobías, ambos se detuvieron, observándolo con evidente preocupación. Mila, movida por su naturaleza bondadosa, fue la primera en hablar. «Vemos que tienes dificultades, viejo amigo», dijo con suavidad, su voz resonando con un tono amigable y cálido. «¿Te gustaría algo de comida? Kael y yo podemos ayudarte». Tobías los miró fijamente, su mirada cansada pero aún orgullosa. Durante un instante, pensó en aceptar la oferta, pero su orgullo lo detuvo. «No necesito su ayuda», respondió con voz ronca. «Puedo arreglármela solo. Soy un oso». Las palabras parecieron congelar el momento. Mila, sorprendida, retrocedió un paso, mientras Kael inclinó la cabeza en señal de respeto. «Como desees, Tobías», dijo el venado con calma, y ambos comenzaron a alejarse, dejando a Tobías solo con sus pensamientos. El día había sido largo y desalentador para Tobías. Desde que el sol había despuntado tímidamente entre las nubes grises, el viejo oso había caminado sin descanso, buscando comida entre los rincones helados del bosque. Su pata herida le recordaba con cada paso que el invierno no tenía piedad, y la nieve, profunda y traicionera, parecía conspirar contra él.
Durante horas, revisó arbustos cubiertos de escarcha, rasgando la nieve con sus garras en busca de algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar el rugido constante en su estómago. Pero el bosque parecía haberse vaciado de recursos. No encontró ni una sola valla, ni un pequeño rastro de alimento. Cuando finalmente comenzó a regresar a su cueva, el cansancio pesaba tanto como el frío que calaba en sus huesos. Tobías arrastraba su cuerpo, encorvado, con la mirada fija en el suelo y una tristeza que lo consumía. Había enfrentado muchos inviernos en su vida, pero ninguno lo había hecho sentir tan impotente. Al acercarse a su cueva, algo inusual captó su atención. En la entrada, donde esperaba encontrar solo nieve acumulada, había un destello de color. Tobías levantó la cabeza, intrigado, y su cansancio momentáneamente dio paso a una mezcla de sorpresa y desconcierto. Allí, cuidadosamente apilado en un pequeño montículo, había un montón de bayas frescas y hierbas aromáticas. Las bayas brillaban con un color vivo, como si la nieve misma las hubiese protegido de los rigores del invierno. Las hierbas, colocadas con esmero, desprendían un aroma reconfortante y desconocido para él. Tobías se detuvo en seco, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo? ¿Por qué?, murmuró, sus palabras desvaneciéndose en el aire frío. No necesitaba preguntarse mucho para saber quién había dejado aquello. Las imágenes de Mila, la liebre de pelaje silvestre, y Kael, el venado de porte noble, cruzaron por su mente. Por un momento, la gratitud luchó contra el orgullo que siempre había gobernado su vida. No puedo aceptar esto, se dijo en voz baja, sacudiendo la cabeza. Soy un oso. Me las arreglo solo. Pero el hambre era implacable, y el aroma dulce de las bayas parecía llamarlo con una fuerza irresistible. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Tobías se inclinó y tomó una de las bayas entre sus garras. La dulzura del fruto explotó en su boca, llenándolo de un alivio tan inmediato como humillante. Poco a poco, comenzó a comer, y cada bocado calmaba el rugido en su estómago, pero despertaba una nueva sensación en su pecho, vergüenza mezclada con algo que no recordaba haber sentido en años, gratitud. Al día siguiente, los pasos ligeros de Mila y Kael volvieron a resonar en el bosque. Pero esta vez, no se limitaron a dejar la comida e irse. Mila, siempre diligente, llevaba más bayas y una bolsa de hierbas medicinales. Vi que te mueves con dificultad, dijo suavemente, acercándose al viejo oso. Estas hierbas podrían ayudarte con el dolor. No soy una sanadora, pero el bosque me ha enseñado algunas cosas. Kael, como era su costumbre, permaneció cerca, vigilando el entorno con calma, como si su sola presencia ofreciera una protección silenciosa. Tobías, agotado y aún luchando contra su orgullo, finalmente permitió que Mila aplicara las hierbas en su pata herida. Aunque al principio lo hizo con recelo, el alivio que sintió fue inmediato. Los tres pasaron ese día juntos, compartiendo comida y momentos de silencio que, de alguna manera, eran más elocuentes que cualquier palabra. Poco a poco, Tobías comenzó a abrirse, a compartir pequeños retazos de su vida. Aunque lo hacía con cautela, su soledad parecía aligerarse con cada mirada amable de Mila y cada gesto tranquilo de Kael. Así, los tres pasaron ese invierno juntos, enfrentando las tormentas y el frío como una verdadera familia. Gracias a la ayuda de Mila y Kael, Tobías nunca perdió los ánimos, y su pata, con el tiempo, comenzó a sanar. El viejo oso, que alguna vez había rechazado la idea de necesitar a otros, ahora entendía el valor de la amistad y la cooperación. Cuando la primavera finalmente llegó, y los primeros brotes verdes asomaron tímidamente entre la nieve, Tobías caminó fuera de su cueva con una nueva fortaleza en su interior. Aunque su pata aún llevaba las marcas del invierno, su corazón estaba más fuerte que nunca. Después de días de estar en la compañía de Mila y Kael, Tobías comenzaba a sentirse incómodo.
La ayuda que había recibido, aunque en un principio aceptada por necesidad, ya no le parecía tan tolerable. En su interior, su viejo orgullo comenzaba a resurgir, una llama que había permanecido apagada durante demasiado tiempo. El bosque, que antes había sido su hogar, ahora le parecía un espacio donde se sentía prisionero de la bondad ajena. Ya estoy bien, murmuró para sí mismo mientras caminaba. Puedo hacerlo solo. No necesito a nadie. Las palabras, aunque dudosas, salían con firmeza, como un eco que resonaba en su pecho. La ayuda que había recibido de sus amigos había sido una bendición, sí, pero ahora, el peso de su independencia se sentía más pesado que nunca. Cuando Mila y Kael llegaron a su cueva, trayendo más provisiones y algunas hierbas curativas, Tobías les miró con una mezcla de gratitud y algo más, algo que se deslizaba en su interior como una sombra. No quería depender de ellos, no quería que su corazón se abriera más a esa idea. Sabía que, aunque su cuerpo aún no estuviera completamente sano, podía hacerlo solo. Ya había sido fuerte antes, ¿por qué no podría serlo de nuevo? Gracias por todo, dijo Tobías, con voz firme, aunque no exenta de cierto pesar. Pero ya no necesito su ayuda. Soy un oso. No dependo de liebres ni venados. Puedo sobrevivir por mi cuenta. Mila, con su mirada compasiva, dio un paso atrás, y Kael, el venado de mirada tranquila, se quedó en silencio. Los dos sabían que Tobías aún no estaba completamente recuperado, pero no dijeron nada. Las palabras de Tobías los hirieron, pero entendían su necesidad de recuperar lo que sentía que había perdido. Sin una palabra más, los dos amigos se dieron la vuelta y se alejaron lentamente, dejándolo en su cueva, rodeado de un silencio que antes no existía. Tobías los observó partir, su pecho agitado por la mezcla de orgullo y soledad que sentía. A veces, la soledad era la única amiga que quedaba, la única que lo había acompañado a lo largo de los años, y ahora, aunque sabía que su cuerpo aún no estaba sano, no podía aceptar otra cosa. El precio de su orgullo parecía más barato que el precio de la vulnerabilidad. Pero en su interior, algo le susurraba que no todo se podía manejar con fuerza o con soledad. Y mientras el sonido de los pasos de Mila y Kael se desvanecía en el viento, Tobías se quedó allí, mirando al horizonte, preguntándose si realmente podría hacerlo todo por sí mismo. La primavera había avanzado, y las primeras lluvias de la temporada comenzaron a llenar los arroyos y refrescar la tierra. El aire, fresco y húmedo, se impregnaba de un perfume a tierra mojada y hierbas recién brotadas. Tobías, con su pata aún torcida, se aventuraba más lejos en el bosque. Su cuerpo, aunque envejecido y marcado por el paso de los años, comenzaba a recuperar algo de su antigua fuerza. Ya no temía tanto al caminar sobre terrenos difíciles, pues sentía que su independencia le devolvía el control. En su mente, las palabras de sus amigos, Mila y Kael, parecían un eco lejano. Soy un oso, se decía una y otra vez. Puedo hacerlo solo. El orgullo que se había reavivado le daba la sensación de que, finalmente, estaba recobrando su lugar en el mundo. El bosque, que antes lo había despojado de su fortaleza, ahora se convertía en su territorio otra vez. En su búsqueda de bayas, se adentró más en la espesura, alejándose de los caminos más familiares. Las rocas cubiertas de musgo y las hojas húmedas creaban una superficie traicionera, pero Tobías avanzaba con decisión. No se preocupaba por los obstáculos. Después de todo, ¿quién podría detenerlo? Pero, como siempre lo había hecho el bosque, el camino tenía sus propios planes. Un crujido repentino lo alertó, y antes de que pudiera reaccionar, una serie de piedras sueltas comenzaron a caer sobre él desde lo alto de una pendiente empinada. Tobías intentó moverse con rapidez, pero el suelo resbaladizo y las rocas que caían lo tomaron por sorpresa.
En su intento por esquivar las piedras, su pata torcida resbaló en una roca helada y, en un giro desafortunado, Tobías cayó pesadamente sobre su lado. El dolor lo invadió instantáneamente, pero lo peor fue que su pata quedó atrapada entre las rocas. Luchó en vano por liberarse, sintiendo como el peso de las rocas presionaba su extremidad, aumentando el dolor. La confusión se apoderó de su mente. Atrapado entre las rocas y el dolor punzante, Tobías luchó por recuperar la compostura, pero no pudo evitar sentirse derrotado. Perdido en medio del bosque, herido y sin fuerzas, comprendió la magnitud de su error. La arrogancia que había mostrado, la decisión de alejarse de la ayuda de Mila y Kael, lo había llevado a este punto. No solo había subestimado el poder de la naturaleza, sino también el valor de la compañía. El viento soplaba con frialdad mientras Tobías permanecía inmóvil. La solitaria vastedad del bosque le parecía ahora más desoladora que nunca. Mientras se esforzaba por calmar su respiración, un pensamiento amargo se instaló en su pecho: ¿qué he hecho? El error estaba claro, pero las preguntas sobre su orgullo, su soledad y su capacidad de aceptar ayuda se entrelazaban en su mente, sin respuestas inmediatas. En medio de su tormento, los rostros de Mila y Kael cruzaron su mente. Recordó cómo la liebre, con su entusiasmo bondadoso, había aplicado hierbas en su pata y cómo el venado había cargado provisiones hasta su cueva sin esperar nada a cambio. Un sentimiento de culpa se mezcló con una profunda gratitud. Su orgullo lo había alejado de ellos, y ahora, cuando más los necesitaba, no estaba seguro de si responderían a su llamado. Con un último esfuerzo, Tobías alzó la cabeza hacia el cielo gris. Su rugido resonó por el bosque como un eco profundo, un llamado que llevaba no solo desesperación, sino también humildad. Mila. Kael. Ayúdenme por favor, gritó, su voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento. Luego, cayó exhausto, esperando con la poca esperanza que le quedaba. El bosque estaba en silencio tras el rugido de Tobías, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Pasaron minutos que se sintieron eternos, y el viejo oso comenzó a temer que nadie respondería. Pero entonces, un sonido suave rompió el silencio, el crujir de las hojas húmedas bajo unas patas ligeras. Mila apareció primero, su figura ágil destacando contra el suelo empapado por la lluvia reciente. Sus ojos estaban llenos de preocupación mientras se acercaba corriendo hacia Tobías. Tobías, exclamó al ver su estado, pero notó que su pata estaba atrapada entre las rocas. Sin dudarlo, Kael emergió entre los árboles, su porte sereno e imponente. Sin decir nada, se acercó al oso y, con la fuerza de sus cuernos, comenzó a mover las piedras que aprisionaban la pata de Tobías. Mila observaba con tensión, ofreciendo palabras de aliento mientras Kael trabajaba. Espera, Tobías. Esto puede doler, pero pronto estarás libre, dijo Kael con calma. Finalmente, con un último esfuerzo, logró liberar la pata del oso. Tobías jadeó, el dolor punzante en su pata lastimada lo hacía tambalearse, pero Mila se apresuró a colocarse a su lado, brindándole apoyo. Te acompañaremos hasta que recuperes tus fuerzas, aseguró la liebre con una mirada decidida. Kael asintió, y juntos comenzaron a guiar a Tobías, avanzando lentamente a través del bosque. Durante el camino de regreso, Tobías sintió una oleada de emociones que no podía contener. Mientras Kael lo sostenía con cuidado y Mila permanecía atenta a cada paso, el viejo oso finalmente inclinó la cabeza con un suspiro profundo. Lo siento, comenzó, su voz quebrada por la emoción. Siento mucho cómo me comporté. Fui terco y orgulloso, y no valoré lo que hicieron por mí. Mila detuvo su caminar y se giró hacia él, con una mirada suave. Tobías, lo importante es que estás aquí ahora y que podemos ayudarte. Todos cometemos errores. Kael asintió con una ligera sonrisa.
La verdadera fortaleza no está en nunca fallar, sino en reconocer cuando necesitamos a los demás. Tobías, con los ojos humedecidos, los miró a ambos. Gracias. Gracias por no rendirse conmigo. Nunca podré devolverles todo lo que han hecho por mí. Con el esfuerzo conjunto, llegaron a la cueva de Tobías, donde Mila y Kael se aseguraron de que estuviera cómodo y seguro. Las lluvias habían calmado, y el sol comenzaba a salir de entre las nubes, iluminando el bosque con una luz suave y cálida. En la cueva de Tobías, un aire de renovación se respiraba. Gracias a los cuidados de Mila y Kael, la pata de Tobías había sanado lo suficiente para que pudiera moverse con más facilidad. Gracias por todo, dijo Tobías, deteniéndose y mirando a sus amigos. No sé cómo podré devolverles todo lo que han hecho por mí. Mila sonrió. No necesitas devolvernos nada, Tobías. Somos amigos. Los amigos se cuidan entre sí. Kael asintió. La verdadera fortaleza no está en enfrentar todo solo, sino en saber aceptar y dar apoyo cuando es necesario. El viejo oso miró a su alrededor, observando cómo el bosque volvía a la vida. El canto de los pájaros resonaba entre las ramas, y el susurro del viento traía consigo una sensación de renovación. Por primera vez en años, Tobías se permitió disfrutar de la belleza que lo rodeaba. No había prisa, no había preocupaciones inmediatas, solo el presente. ¿En qué piensas, Tobías?, preguntó Mila, saltando con energía junto a él. Su mirada curiosa y amable buscaba la respuesta en los ojos del oso. Tobías sonrió, una expresión tranquila y llena de gratitud. En lo afortunado que soy, respondió con voz grave pero suave. Hubo un momento en que pensé que nadie me salvaría. Pero aquí estoy, gracias a ustedes. Kael, caminando a su lado, asintió con su porte sereno. Todos enfrentamos momentos en los que pensamos que no podríamos seguir adelante. Pero siempre hay algo o alguien que nos ayuda a recordar que no estamos solos. Tobías detuvo su paso por un instante, mirando a sus amigos. Su gran figura se inclinó ligeramente hacia adelante, en un gesto que no era común en él. Quiero disculparme una vez más, dijo, con los ojos humedecidos. Por haber sido tan terco, tan orgulloso. Por no haber visto el valor de su ayuda desde el principio. Ustedes me enseñaron algo que olvidé hace mucho tiempo, que la verdadera fortaleza no está en enfrentar todo solo, sino en aceptar la ayuda de quienes se preocupan por uno. Mila le dio una ligera palmada en su enorme pata, sonriendo ampliamente. Oh, Tobías, lo importante es que ahora lo sabes. Y estamos aquí, contigo. Kael sonrió también, sus ojos reflejando una calma profunda. El bosque nos enseña que todo está conectado, Tobías. Ningún árbol, ningún animal, puede sobrevivir completamente solo. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, como siempre debió ser. Los tres continuaron caminando, el silencio entre ellos lleno de entendimiento y compañerismo. La cueva de Tobías pronto quedó atrás, pero en lugar de sentir la necesidad de regresar y esconderse, el viejo oso sintió un impulso de explorar el bosque, de disfrutarlo junto a sus amigos. A medida que avanzaban, el sol empezó a descender, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. El día llegaba a su fin, pero para Tobías, cada instante era un nuevo comienzo. Había aprendido que no importaba cuántos inviernos más enfrentaría, mientras tuviera a Mila y Kael a su lado, siempre tendría la fortaleza necesaria para seguir adelante. Gracias, amigos, dijo Tobías en voz baja, pero con una sinceridad que resonó profundamente en el corazón de los tres. Y así, mientras la primavera florecía a su alrededor, el viejo oso caminó hacia el horizonte con sus amigos, sabiendo que la calidez de su amistad sería su mayor fortaleza en los días por venir. La historia de Tobías, el viejo oso, nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en enfrentar las adversidades en soledad,
sino en aceptar la ayuda de quienes nos rodean. A lo largo de su travesía, Tobías aprendió que el orgullo y la autosuficiencia pueden ser un peso tan grande como cualquier herida, y que permitir que otros entren en nuestras vidas no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. En un mundo donde la independencia a menudo se valora como el mayor de los logros, la historia de Tobías nos enseña que compartir nuestras cargas y apoyarnos en la bondad de otros puede ser una fuente de renovación y crecimiento. Mila y Kael no solo ayudaron a Tobías a sanar su pata, sino también su corazón, recordándole que la amistad y la compasión son esenciales para una vida plena. Tobías también nos muestra el poder transformador de la humildad. Al reconocer sus errores y pedir perdón, encontró no solo el perdón de Mila y Kael, sino también una paz interior que había perdido hace mucho tiempo. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hay momentos en los que nuestro orgullo nos ha impedido aceptar ayuda? ¿Hemos reconocido y valorado a quienes nos han tendido una mano cuando más lo necesitábamos? Finalmente, la historia de Tobías nos inspira a ser como Mila y Kael, a ofrecer ayuda desinteresada, a estar atentos a las necesidades de otros y a construir lazos que trasciendan las dificultades. Porque, al final, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las relaciones que cultivamos y en la bondad que compartimos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Tobías, el anciano oso. Su historia nos deja un mensaje poderoso: en la colaboración y la humildad, encontramos la fuerza para superar cualquier invierno. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con quienes creas que necesitan un recordatorio de que nunca estamos solos, y de que la verdadera fortaleza se encuentra en el amor y la amistad.